Asegura tu grado es una institución académica con más de 8 años de experiencia, creado y fundado por la abogada interrogadora centralina Carla Riveros, en donde su misión desde el primer día fue entregar un servicio personalizado, profesional, eficaz y al alcance de todos. Con el pasar del tiempo y tras el éxito de todos los estudiantes, se unieron a nuestro equipo las abogadas centralinas María José Garrido, Catalina Riveros y Naomi Hidalgo, todas preparadas por la misma escuela de ATG. Asegura tu grado desde el año 2020, goza de ser marca registrada por parte de INAPI Chile. Con orgullo podemos contarles que nos avalan cientos de licenciados desde el año 2015, el 90% de ellos de la Universidad Central. Les damos las gracias por preferirnos a cada uno de nuestros gradistas. No es al azar que los primeros lugares de todas las generaciones desde nuestros inicios nos hayan escogido como sus interrogadoras. En ATG siempre nuestro propósito es inculcarles la excelencia académica, acompañarles en todo el proceso, entregándole todas las herramientas para brillar y por supuesto siempre acompañarlos de forma emocional. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este conversatorio les sea de mucha utilidad. Los saluda Carla Riveros. Ya, ahí en realidad se puede ver un poco de la experiencia, la trayectoria de Asegura tu grado, partiendo desde su fundadora e interrogadora de base, por decirlo de alguna manera, Carla, y ya luego nosotras que nos vamos arrimando a buen árbol, dice el dicho, y realizando un trabajo que en realidad busca que ustedes desarrollen un trabajo de brillar en el examen de grado. Entendemos que todos tenemos esta expectativa de dar y hacer lo mejor posible en este examen que es tan importante para cada uno de nosotros, que saliendo y egresando, y de hecho mucho antes, es como un fantasma constante. Entonces, vamos a partir de lo que nosotros consideramos los puntos y los pilares fundamentales de un buen examen de grado. Tenemos dos elementos que son requisitos cumulativos en lo jurídico, que es por un lado un conocimiento sólido de instituciones, un conocimiento no solamente teórico, sino que también práctico de aquellas materias que van a ser objeto de examinación en el examen de grado, pero esto si no está acompañado de lo que nosotros denominamos habilidades blandas o algunos otros profesionales deciden denominar habilidades de comunicación, carece de sentido. O sea, si estas no van acompañadas las unas con las otras, no importa qué tanto digas si no lo decimos en bonito, por decirlo de alguna manera. Hay un concepto, una expresión que utilizamos que es esta postura de colega. ¿Qué significa? Cuando nosotros pasamos por toda nuestra etapa de pregrado, lo que están viendo los profesores es directamente un alumno entrante en formación, que evidentemente no está listo para desarrollar la abogacía porque no ha adquirido todos los conocimientos ni todas las habilidades desarrolladas. Pero cuando uno llega al examen de grado, los profesores no quieren ver un pollito de pregrado, quieren ver un colega, quieren ver una persona que está lista no solamente para aprobar el examen de grado, sino para su desarrollo profesional. Y por lo tanto, estos elementos que nosotros les mencionamos no solamente se circunscriben al examen de grado, lo paso y ya está, como es en una solemne, o sea, ramo pasado, ramo olvidado, sino que aquí es una postura que debe permanecer en el tiempo, esta postura de colega. Lo que los profesores quieren ver al final es la persona que va a desarrollarse y que se va a proyectar cuando alguien llega a su oficina y les pregunte por alguna temática concreta. O sea, ¿qué hago con esto? Este es mi problema, enfóquemelo. Y eso es lo que quieren ver sus profesores, que sepan acceder a la información de manera rápida porque la tienen, pero que también sepan transformar eso en palabras entendibles para el resto. Muchas veces nosotros vamos a ir sumergiéndonos poquito a poco en todo esto que yo estoy mencionando, pero muchas veces escuchamos que no sabemos cómo decirlo, o que de verdad que si yo lo estudié, y nosotros estamos muy de buena fe y siempre les creemos que estudiaron, pero no es suficiente. No es suficiente saberlo todo, no es suficiente memorizarlo todo, sino que también tenemos que matizar esto con las habilidades comunicativas que hagan envolvente nuestro examen y que el profesor ya no se sienta que está hablando con un alumno, sino que está hablando de tú a tú con un colega. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a conseguir, ¿ya? Pero vayámonos elemento a elemento. Partamos desde el elemento del conocimiento, o sea,
qué tan importantes son, ¿cierto?, los conocimientos que uno va adquiriendo o cómo adquirirlos de mejor manera. Y vamos a partir desde la base de una pregunta, que es, y es bastante común, porque suele pasar que los chicos llegan, algunos con muy buenas notas de pregrado, se enfrentan al examen de grado y se dan cuenta que es algo muy distinto o que se frustran porque no tienen los mismos resultados que tenían en pregrado. Entonces, partamos con esa primera pregunta. ¿Es realmente lo mismo preparar un examen en pregrado que preparar directamente el examen de grado? Y evidentemente no voy a hablar yo sola en esta ocasión, sino que vamos a contar con la experiencia de Carla, que pueda, ¿cierto?, desarrollar este punto. Así que... Buenas tardes a todos, mi nombre es Carla Riveros, abogada centralina, interrogadora y fundadora de Asegura tu Grado. El día de hoy vamos a desarrollar un interrogante muy común entre ustedes los gradistas, la cual es la siguiente. ¿Es lo mismo preparar y estudiar para el examen de grado que estudiar para las evaluaciones que teníamos en pregrado? La respuesta, según nuestros años de experiencia, es un rotundo no. Si bien ambas instancias son sumamente importantes y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder sortearlas, la forma es diametralmente distinta. En pregrado siempre estuvimos acostumbrados en estudiar para la prueba o el examen oral, aprobar, preparar el siguiente, aprobar, preparar el siguiente y así, cayendo en lo que se conoce vulgarmente como calentar materia, porque nuestro objeto era salir invictos del semestre aprobando todas las asignaturas que nuestra malla curricular exigía. En cambio, el estudio del examen de grado es totalmente distinto. Este se caracteriza por tener como pilares fundamentales la responsabilidad, la disciplina, la constancia, la paciencia y la voluntad. Tenemos que tener presente que acá tú tienes que ser capaz de poder complementar y estudiar de forma detallada todas las instituciones de derecho civil y procesal, realizar repasos acumulativos y si tienes la suerte de poder contratar un interrogador, realizar simulaciones de examen de grado, lo cual te va a permitir llevar a la práctica todo lo estudiado. Según nuestra experiencia, la parte más importante de una preparación justamente es el repaso. Continuando con lo anterior, podemos señalar, por tanto, que el estudio del pregrado siempre es lineal. En cambio, el del examen de grado es transversal. Y justamente así es como lo hacemos en Asegura tu Grado. Nosotros vemos de forma conjunta tanto derecho civil como derecho procesal, porque finalmente el derecho es uno solo y tenemos que ser capaces de poder complementar todas las instituciones. Así lo decía un profesor que hacía clase en la central, que en paz descanse, don Enrique Pérez. El derecho es uno solo, es el fondo completo. No lo podemos encasillar en ciertas parcelitas y un abogado tiene que ser capaz de poder complementar todas las instituciones. Complementando lo anterior, también te tengo que señalar que hay ciertas instituciones que entran en el examen de grado, pero que en pregrado jamás las pasaron, básicamente por un tema de tiempo, ya que los ramos son semestrales, por tanto los profesores obviamente que se guiaban y nos enseñaban las cosas más importantes de cada una de la institución. Es por eso que ahora, cuando tú estás preparando tu examen de grado, tienes que subsanar esos pequeños vacíos. Y para finalizar, también te puedo recomendar no estudiar directamente del cedulario, si bien es una guía fundamental y excluyente para la preparación, reservarlo justamente para el repaso. Primero estudiar detalladamente las instituciones y repasar con el cedulario, porque muchas veces los ramos exigen justamente un tema, pero el cedulario lo tiene muy acotado. Como nosotros le decimos a nuestros interrogados, si el tema está en el cedulario, hay que estudiarlo completito. Ya. Efectivamente, eso es lo primordial, o sea, es radicalmente distinto el proceso de examen de grado al proceso de pregrado, ¿ya? Sobre todo cuando nos enfrentamos a tanta prueba escrita o sobre todo que ha sido un desafío gigante para ustedes, sobre todo las últimas generaciones de egresados, aquellos que egresaron en generación pandemia. Ya que hay muchas cosas que ustedes tuvieron que hacer de manera remota y que no les posibilitó tener este bagaje de pruebas orales, de sentarme, gobernar mis nervios, estoy nerviosa pero no se nota, comunico igualmente de manera sin mayores problemas, lo que quiero decir. Entonces hay hartos desafíos que hoy día se enfrentan a la preparación de grado a nivel de la adquisición del conocimiento, vacíos, porque sabemos que estos últimos años han sido accidentados a nivel académico, con ciertas lagunas a nivel temporal, ya, y que si bien evidentemente desde la escuela y evidentemente también desde ustedes se ha tratado de ir supliendo esas necesidades, al llegar al momento del examen de grado, evidentemente
evidentemente requiere un trabajo mayor. Cosas que no entendí en pregrado, ahora tengo que entenderlas a fuerza, porque cosas que no me pasaron en pregrado, pero que están dentro del cedulario, generalmente lo último, ¿ya? Porque las primeras materias los profesores las alcanzan a ver latamente, sin problema, pero cuando ya se va acercando el final de semestre todo se acelera un poco y suele ser una constante que las últimas temáticas de cada ramo se vuelven un poco más complejas de abarcar porque es lo que viste más rápido, es lo que viste al final o que de frentón no se alcanzó a revisionar, ¿ya? Y por eso es súper importante que ustedes se tomen el examen de grado, como decía el profesor al inicio, con tiempo, ¿ya? Esa idea de retrasar el examen de grado o porque me da miedo iniciar, es al final, como dice la frase vulgar, un balazo en los pies, porque en realidad uno necesita estar tranquilo. Mejor que nos sobre tiempo, ya, de preparación de grado, a estar corriendo. Ahora, si no, la gente es animal de costumbre, nos adaptamos, nos ajustamos y trabajamos con lo que hay, pero lo importante es que sepan que no sepamos algo de pregrado no invalida ni imposibilita que lo podamos aprender ya a esta altura, ya de que estamos preparando el examen de grado, y de hecho puede incluso ser más fácil abarcar nuevas materias pensando en que el criterio jurídico ya existe, ya está. Ahora, eso también es súper importante a nivel académico, criterio jurídico. No se trata solamente de lo que sé, sino que se trata de cómo yo uno todo eso con cada institución, ¿ya? Cómo se van interrelacionando unas con otras, cuáles son los puntos claves que se van uniendo y que le van dando estructura al derecho. El derecho puede parecer que no, pero es lógico. O sea, el derecho tiene que tener sentido. Si la norma no está teniendo sentido es porque o hay un desequilibrio temporal que no nos permite entender el contexto, o de frentón es porque no lo estamos analizando desde la perspectiva correcta. Tiene que unirse con el resto de las instituciones, tiene que encajar dentro de toda la estructura jurídica, ¿ya? Y para eso, para poder llegar a ese nivel de comprensión y desarrollar y trabajar criterio jurídico, hay un sistema de estudio que es el de 4 pasos. Ahora, si ustedes quieren ver un video mucho más largo explicado como paso a paso en qué consiste, hay un video en nuestras plataformas o en nuestras redes que también hizo Carla, tanto en YouTube, recién inaugurado YouTube, como en Instagram, que pueden encontrar sobre los 4 pasos de estudio, pero se conforman principalmente de una lectura contextual y rápida, una lectura calmada, pausada, comprensiva, una etapa de memorización de lo esencial. No nos vamos a centrar en aprendernos todo el apunte, porque evidentemente primero va a carecer de sentido porque a nosotros nos van a ir preguntando a instituciones aisladas, no nos van a decir, hábleme de bienes, y yo me lanzo a hablar de bienes con la estructura del apunte. No. Entonces, los puntos relevantes que son importantes de memorizar, ¿cierto? Con ciertas características, ciertos conceptos legales muy importantes, ¿ya? Porque una cosa es que yo no me sepa de memoria explicar las relaciones jurídicas de un contrato de fianza, por ejemplo, que necesito entender la triangulación contractual y de ahí ir desprendiendo qué derechos y obligaciones surgen para cada persona, y otra cosa es que no me sepa de memoria el concepto de dominio de posesión. Evidentemente tienen enfoques e impactos sumamente distintos, ¿ya? Entonces, pasamos de la etapa de memorización de los puntos esenciales y ya luego pasamos a una etapa de cierre del estudio, que es la verbalización, y esto es lo más importante. También lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nos enfoquemos con habilidades blandas, pero en estos 4 pasos la idea es adquirir conocimiento y afianzar conocimiento. El afianzar conocimiento se une a lo que Carla mencionaba, ¿cierto? Que no es solamente calentar materia, me siento, omito todo lo que sé, me paro del examen porque ya aprobé mi ramo y vamos por el civil que sigue. El afianzar conocimiento es saber que cuando yo necesite acceder a ello, ya voy a tenerlo en consideración. Por ejemplo, demos un ejemplo. Cuando estamos hablando de sociedad conyugal, ¿cierto? Del pasivo absoluto relativo de la sociedad conyugal, nosotros necesitamos tener en la cabeza, acá en el rinconcito de atrás, las relaciones, ¿cierto?, de contribución y obligación a la deuda, cosa que no vemos directamente en familia, sino que la vemos directamente en obligaciones. Pero necesitamos tener esa conciencia y contexto jurídico para entender por qué unas obligaciones van a dar derecho a recompensa y las otras no, porque en una voy a estar obligado a soportar la deuda y en la otra no, básicamente.
¿ya? O de contribuir a la deuda y en la otra solamente obligada a pagarla, pero luego voy a poder restituir lo que se haya devengado por ello. Entonces, si bien hay instituciones que pueden parecer muy parceladas, muy diferenciadas, y que puedo aprenderme las estructuras por separado, si no tenemos este contexto jurídico de atrás del afianzar conocimiento, hay ciertas materias que no vamos a lograr comprender nunca, porque requieren del contexto jurídico previo para eso. Y de hecho, cuando nosotros vamos avanzando en el estudio, el derecho también va tomando sentido. Partimos desde acto jurídico. ¿Por qué? Porque es la forma, la conformación de las voluntades, cómo la voluntad de una persona puede producir efectos jurídicos. Luego pasamos a bienes de cuáles van a ser estos derechos que pueden surgir de las relaciones jurídicas que ya vimos cómo funcionaban y se formaban en acto jurídico. Luego saltamos a obligaciones y vemos los efectos que estos contratos van a producir o que estos actos van a producir a medida de que se vaya materializando el consentimiento y ejecutando sus obligaciones. ¿Qué pasa cuando no se ejecutan? ¿Ya? Y vemos la otra arista, ¿cierto?, de estas vinculaciones jurídicas que ya partimos viendo en acto jurídico. ¿Ya? Y por eso es importante, como también Carla lo mencionaba, que este estudio sea transversal. No de, ya, estudié acto jurídico, me encasillé, ahora vamos por el otro ramo y el otro ramo. No, sino que sepamos que esto es dinámico y que debemos ir siempre yendo y viniendo dentro de las materias. Otra de las recomendaciones que nosotros hacemos continuamente a nivel de estudio es que, terminando acto jurídico, empiezan los repasos. ¿Ya? Nosotros tenemos un sistema de repasos intermedios, luego repasos finales, pero eso no implica que yo no te lo esté preguntando, no significa que no lo debas estar estudiando, básicamente. Porque efectivamente, si hay algo que no comprendes, si por ejemplo estamos hablando del objeto de la obligación y tú no te acordabas de lo que era el objeto, cómo se conformaba, volvemos atrás. Y volvemos atrás continuamente repasando una y otra institución hasta formar, ¿cierto? Y lo que decíamos, afianzar el conocimiento, que el conocimiento esté. Varias veces nosotros le decimos a los chiquillos como, relájate y piensa, tú lo sabes. Y uno, a mí me pasó, yo fui gradista y yo era gradista histérica. O sea, yo lloraba todas las semanas, había días que yo lo pasaba súper mal, ya a mí me interrogaba Carla, había veces que Carla me tenía que decir como que, relájate y piensa, porque, y esa es la gracia también de tener una tutora o una interrogadora en este caso las 4, que lo vivió, que muchas veces cuesta que tu círculo cercano empatice con lo que estás viviendo, pero en tu interrogadora lo pasó. Algunos lo toman mejor que otros, ¿ya? A mí, en mi caso personal, me costó emocionalmente poder equilibrar. Entonces sabemos y entendemos lo que significa estar en una interrogación, haberlo estudiado, haberlo dicho perfecto antes y que llega tu interrogación y no lo logras sacar, ¿ya? Entonces de repente tenemos esta idea de que relájate, piensa y rasca básicamente dentro de tu cabeza porque el conocimiento está ahí, porque estamos trabajando para afianzarlo, ¿ya? Y de ahí llegamos así como, ¿cómo yo realmente adquiero el conocimiento? Y aquí es importante saber que cada persona es un mundo y por eso el trabajo de interrogaciones y de preparación de grado es tan particular y único de cada persona, porque cada persona aprende distinto. Algunos somos más visuales, otros más verbales, de memoria auditiva, otros más kinestésicos, ¿ya? Entonces algunos necesitan estar destacando y en colores para diferenciar y tener el mapeo en su cabeza, la imagen en su cabeza del conocimiento porque son mucho más visuales. Algunos necesitan tener apoyo audiovisual, ¿cierto? Que les estén explicando las cosas, ¿ya? Y algunos son mucho más de movimiento, de vincular conocimiento a los movimientos. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy explicando, vinculo. Si voy a hablar de una estructura jerárquica, empiezo a enfatizar con las manos. ¿Ya? Si voy a hablar de una clasificación, a uno, otro. ¿Ya? Si estoy hablando, efectivamente, el ligar para aquellas personas que son mucho más de memoria kinestésica, las palabras, lo que están estudiando a los movimientos les va a ayudar a generar ese conocimiento afianzado y de base. Pasa lo mismo con los visuales, pasa lo mismo con los que son más auditivos y por eso también el trabajo de asegurado pretende ser integral, pretende abarcar con videos que ustedes se pongan de fondo y puedan ver, o sea, puedan escuchar ya alguien explicándoles la materia. Por eso también hay un trabajo 24/7 de responder, bueno, no 24/7 porque también no merecemos descansar y dormir, pero
de continuo, ¿cierto? De estar pendiente de ustedes resolviendo dudas y también de acompañamiento con material de apoyo. Los mapas, si te son muy útiles, la idea es que no gastes el tiempo tú haciendo tus mapas, sino que tengas el material que te permita apoyarte de ahí, ¿ya? Entonces es necesario que, ya sea que lo hagas por ti mismo, ya sea que cuentes con un interrogador, que puedas conocer cómo te funciona estudiar a ti, porque cada persona es un mundo único y distinto del otro, ¿ya? Ya, no sé si tienen dudas hasta aquí, yo suelo hablar un montón y si tienen cualquier duda, necesitan alguna pausa o algo que se les aclare dentro de, básicamente también es la idea que puedan tener la confianza de poder comunicarlo, ¿ya? Yo No sé, solo profe, ¿usted quiere decir algo? quiero complementar lo que tú dices porque como me toca entrevistar permanentemente a los egresados en proceso de preparación para el examen de grado, lo primero que me llama la atención a mí en lo particular es que estudien solos, muchos de ellos. Es decir, que no vean la necesidad de tener un interrogador. Y yo les planteo en tu misma línea la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe usted que sabe? Efectivamente, es una verificación la que hace un interrogador fuera de un proceso de guía y de conducción para que efectivamente tú sepas responder lo que debes responder. Muchas veces no más ni menos de lo que tienes que responder para este proceso de comunicación y de diálogo con los profesores. Y por otra parte, el modelo que tú señalas de aprendizaje, y digámoslo, nadie nos enseñó en la vida a aprender. Cuando tú hablas de los visuales, de los auditivos y de los kinestésicos, eso está comprobado científicamente, es el modelo BAC, que significa que nosotros tenemos más cercanía con el conocimiento cuando descubrimos cuáles son nuestras características para mejor aprender. Al igual que tú, yo, por ejemplo, no solo soy auditivo, también tengo características visuales y somos de los que probablemente hacemos el rayado, subrayado, mapa sinóptico, cuadro sinóptico, esquemas de llave, todo lo que signifique representar visualmente la información. Y lo veo yo en algunos egresados que no se dan cuenta que son visuales cuando quieren rayar probablemente los ventanales que tenemos aquí en la sala de estudio para hacer sus mapas, cosa que está prohibido en la actualidad. Pero eso de tener la pieza llena de gráficos, de cuadros, no es otra cosa que la manifestación de ese modelo visual de aprendizaje. Así que me parece súper interesante y espero que todos los egresados se vayan identificando también con esas características que puedan tener para un mejor desarrollo del proceso de preparación. Sí, y además esos procesos son súper intuitivos. Yo siempre pensé que era mucho más audiovisual, porque, o sea, de audio, porque yo el ir a clases, comprender las materias, me permitía afianzar conocimiento. Y luego cuando estaba preparando el examen de grado, me di cuenta que cuando ya estaba por mí misma pensando en el estudio autogestionado, evidentemente con la guianza de, en ese tiempo, quien era mi interrogadora, Carla, yo llené de paredes, techo completo, de hecho tengo fotos, es un poco patético, pero estaban ahí, llenos de pe a pa, con conceptos, con colores, con cosas que me ayudaban a mí a afianzar conocimiento y que en realidad uno lo va viendo de manera súper intuitiva hacia dónde va tendiendo para poder aprender y lo que le va sirviendo más a uno que a otro. Por eso también es súper interesante cuando uno tiene un grupo de amigos, ver la diversidad. De repente uno se quiere encasillar en los moldes, ya, vamos a estudiar todos juntos y esto va a ser los sistemas que utilicemos, pero eso es complejo, porque pensando en que tratar de acoplarte a la forma en que cada cual estudia, cada cual tiene procesos distintos, horarios de estudios distintos, velocidades diferentes, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasó un montón que yo era muy nocturna, ¿ya? Yo necesitaba estudiar, mis horarios de mayor concentración eran 12 de la noche a 3, 4 de la mañana y era mi estudio full, pero mi mejor amiga, en la que estábamos preparando el grado de manera coetánea, era súper madrugadora, se levantaba a las 6 de la mañana a estudiar y no podía entender cómo yo aprendía algo durante la noche. Entonces, si nosotros hubiéramos querido complementar esas formas de estudio, hubiera sido irrealizable. Entonces, en realidad uno tiene este proceso, aparte de ser un proceso desafiante a nivel académico, también es muy de autoconocimiento, de cómo yo lo puedo enfrentar y cómo me es a mí más adecuado el enfrentar el estudio. Y un estudio que tiene que ser autogestionado, o sea, si bien uno tiene interrogadores que de 1 o 2 veces a la semana, nosotras no vamos a estar ahí detrás de la espalda de cada uno diciéndole, tienes que estudiar. No, es súper autogestionado también, desde ese punto de vista.
Es que eso es súper importante, este proceso de autoconocimiento. Y también nosotras, cuando uno tiene una interrogadora de base, que es lo que pasa en Aseguratura, o sea, si bien hay cambiazo, nosotros le denominamos, o hay simulaciones con más de una interrogadora, tenemos interrogadores de base. O sea, cada interrogado tiene la suya. Y eso permite conocerlos, eso permite decir, trata con esto, vete por aquí, cuidado con esto. ¿Ya? O te está costando más los conceptos, enfoquémoslos de esta manera. O te cuesta más las relaciones de materia, vayámonos por acá. Porque en este proceso también es importante que quien te acompañe te conozca y forme también ese vínculo. Al final uno no solamente se vincula académicamente, sino que uno también forma vínculos de afecto al final de tanto tiempo compartido. Pero eso, que el conocerte... tanto emocional, o sea, cuánto puedo abarcar en la semana y ser honestos con ese proceso. O sea, yo puedo abarcar tantas páginas por día, yo puedo abarcar de calidad tantas materias, tantos esquemas por día, y de ahí en adelante es estudio que no es de calidad. El saber eso también nos ayuda a ir trabajando en pos de incrementar o de frentón generar programaciones que se acomoden a sus necesidades, que también es súper importante a nivel de estudio. Ya tenemos la presión de sentarnos a rendir el examen de grado, lo ideal es que todas las presiones de alrededor se vean disminuidas también. Así es. Muy bien. Complementar. Y bueno, primero que todo, saludarlos a todos los chiquillos que están conectados. Veo ahí algunos nombres conocidos y quería complementar lo que dijo Naomi, básicamente. Yo tengo varios interrogados que trabajan los 5 días de la semana, tienen trabajo súper demandante. Entonces, ahí está justamente el trabajo que nosotros hacemos en Asegura tu Grado, que es justamente adaptarnos a ustedes, hacer algo personalizado. Porque no podemos exigirle o tratarlo a todos por igual. Cada persona es un mundo, cada persona tiene una forma de estudiar y rendir diferente. Entonces, ahí la Naomi tocó el tema de las programaciones, nosotros trabajamos con esa forma, y es bien rico saber que esa persona que quizás tiene 2 horas para estudiar, le saca el jugo y de a poco va mejorando y va rendiendo más y más materia. Entonces, ese es el tema, no se comparen con el otro, este proceso es personal y nosotras encantadas de ayudarlos, básicamente. Así que eso, así que para que ahí continúe Naomi con su estupenda exposición. Bueno, pero sí, en realidad es eso, es que sepan que cada cual es un mundo, como decía Catalina, y eso es súper importante, y yo lo estaba olvidando de explicitar, la comparación es súper nociva. Hay gente que avanza muy rápido en los ramos, llega a las acumulativas y se queda pegado, porque le falta afianzar conocimiento. Hay gente que pasa muy rápido por todos los ramos porque se le facilitó el sistema de estudio. Bien. Hay gente que necesita mucho tiempo para llegar a las acumulativas y las acumulativas las pasa de un tirón porque lo aprendió todo muy bien. Entonces, esto es tan personal que la comparativa lo único que hace es dañar nuestra autoestima, nuestra seguridad, y que, como ahora lo vamos a ver, también va a minar nuestras habilidades de comunicación, ¿ya? Y vamos a continuar en ese sentido, porque en realidad, si bien para los kinestésicos el movimiento va a ser importante para afianzar información, para todo abogado el saber hablar y decir las cosas en bonito es vital. Es un ramo obligatorio, ¿ya? Y transversal a todas y cada una de las cátedras. Tenemos que saber decir y comunicar bien. Y vamos a partir desde la base de los principales desafíos que se nos presentan, pero tampoco lo voy a mencionar yo, sino que vamos a ir de nuevo a una intervención en este caso, de María José. Hola, mi nombre es María José, abogada de la Universidad Central e interrogadora del equipo Asegura tu Grado. Y hoy vengo a responderles una pregunta muy recurrente en nuestros gradistas, que es: ¿qué tan importante es y cómo podemos desarrollar una habilidad blanda? La verdad es que las habilidades blandas son súper importantes para el ejercicio de la profesión, como por supuesto también en la rendición del examen, puesto que en el examen es calificada, ¿cierto?, por la comisión evaluadora. Es muy recurrente que en las interrogaciones a nosotras nos digan:
pucha, me sé la respuesta, la tengo aquí, pero no sé cómo decirla. Y eso es carencia de una habilidad blanda. Por eso que es súper importante saber desarrollarlas. Para nosotras, la forma más fácil de poder evaluarlas, ¿cierto? Y ayudar a nuestros gradistas a poder explotarlas y a su vez ayudarlos a desarrollar las habilidades blandas de las que carecen es a través de la interrogación, puesto que a través de la interrogación nosotras podemos estudiar a nuestros interrogados y saber en qué lo podemos guiar y ayudar. Es súper importante saber desarrollar la habilidad blanda. ¿Para qué? Para poder nosotros expresarnos frente a la comisión evaluadora, pero también frente a los jueces, ¿cierto?, en el ejercicio de la profesión y también hacia nuestros clientes. Una de las formas de desarrollar las habilidades blandas, además de la interrogación, que nosotras siempre le recomendamos a nuestros gradistas, es a través de una etapa de la forma de estudiar, que es la verbalización. Es súper importante verbalizar al momento de estudiar porque eso nos permite, además de recordar la materia, el saber cómo tenemos que expresarla y cómo podemos esbozarla de una forma correcta para hacerla precisa, clara y, por supuesto, de forma correcta. Es además trascendental para poder explotar la habilidad blanda la postura, la forma en que nosotros nos sentamos, la forma en la que expresamos nuestra expresión corporal, por supuesto la tonalidad de voz y la claridad al momento de expresar. Son cosas fundamentales al momento de poder desarrollar la habilidad. También parte de la habilidad blanda tiene directa relación con el memorizar las materias. Si bien ciertas cosas es importante que nosotros las sepamos de memoria, también es parte fundamental del examen y del ejercicio de la profesión el entender la institución. Porque si yo entiendo la institución, pero no recuerdo de memoria la conceptualización, puedo desarrollar la respuesta, desarrollar esta institución de forma precisa, clara y por supuesto de forma correcta. Y esto te lo da la verbalización y también por supuesto el poder explotar esta habilidad. Es importantísimo que no descuidemos que la verbalización, que la interrogación, ¿cierto? Y todas estas formas en las que nosotros podemos desarrollar la habilidad blanda no solo nos van a ayudar para el examen de grado, sino que también para el ejercicio de nuestra profesión. Porque como mencionaba anteriormente, tenemos que saber o nosotros poder tener el desplante de poder expresarnos frente a una comisión evaluadora, ¿cierto? A instituciones, a los jueces, como también hacia nuestros clientes. Espero que te haya podido resolver la pregunta, ¿cierto? Y la importancia también que tiene las habilidades blandas. Y por supuesto también te deseo el mayor de los éxitos en tu preparación del examen y que te vaya muy bien. Ánimo con el estudio. Ahí está claramente lo que decía el profesor, o sea, la forma en la que nosotros podemos estar seguros de que están aprendiendo y están aprendiendo bien es a través de las evaluaciones constantes, y ahí María José lo explicitaba. Ahora, también hay algo que María José menciona, que es esto de repente el concepto de memoria no está, ya no está. Se fue de nuestra cabeza, nos bloqueamos, no logramos acceder a la primera palabra del concepto, que es algo súper común, se nos va la primera palabra y ya nos olvidamos de lo que viene. Pero el saberlo tenemos que aprender a armarlo y con estas habilidades, ¿cierto?, que van acompañadas, tener la pachorra, por decirlo de alguna manera, de, ¿saben qué? Este es el concepto que sé, o del de frentón decirlo, bueno, está, y armarlo. Hay una frase, bueno, cuando se regresó a la presencialidad, hubo un día que dos de nuestras interrogadas dieron su examen juntas, Alejandra y Catalina, y que estaban en comisión el profesor Figueroa. Ambas chicas se sacaron un 7 ese día, y una de las frases y había parte del equipo ahí acompañándolas, entonces hay una grabación, y parte de lo que dice el profesor Figueroa, Alejandra, es porque a veces la excelencia no implica perfección. Y esto puede ser así como contraproducente, o sea, ¿cómo la excelencia no va a requerir de la perfección y de que esté todo impecable y de que sepa cada concepto de pe a pa? Porque hay mucho más allá que saberlo todo de memoria. Por mucho que un robot te exprese el código civil de pe a pa o pongamos a reproducir una grabación, eso no nos va a decir nada si no está acompañado de esta postura de colega, de este saber explicarlo, de este saber aplicar
las instituciones jurídicas, llevarlas a la práctica, el que me pregunten, ya, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Cuál es la solución? Y que yo sepa buscar de la masa de información a dónde ir, y aun cuando de repente el concepto no va a estar de memoria, que es algo de hecho que a mí me pasó en mi examen de grado, el profesor hizo una pregunta y yo le dije, ¿se refiere a tal cosa? Porque en realidad no me quedó del todo claro, y el profesor me dice, sí, a eso en esto, en este enfoque, y de ahí uno se toma y se va. Entonces, esas habilidades de saber decir, ¿me puedes replantear esto? ¿O se refiere a esto? ¿O aplicamos esto otro? Implica también el tener la seguridad y la entereza de estoy desarrollando mi examen de grado, yo estudié y aquí yo sé. Si bien me están evaluando, me están analizando, yo sé que estudié, sé que me preparé y voy con presencia y con lo que nosotros les mencionábamos de postura de colega. Por eso, de repente, el otro día hablaba con una de mis interrogadas y me decía, vi una niña que dio el examen de grado y era tan envolvente que de repente le preguntaron una cosa, se puso a contestar otra, pero lo decía tan bonito que la dejaron seguir hablando. Y en realidad eso ocurre. De repente, uno es dueño de su examen. Cuando uno se sienta frente a la comisión, uno no lo siente así. Uno se siente como un pollito disminuido frente a personas que llevan años de experiencia y cómo me enfrento yo a esto. Pero tú eres dueño de tu examen, tú eres dueño de los tiempos, tú eres dueño de cómo desarrollas las dinámicas, tú puedes ir tirando ciertas pullitas y ciertas cositas para ver si se toman de ahí, porque esto lo manejo, entonces tiro esta característica que aunque no me la preguntaron, por si se agarran de ahí para llevarme a otra parte, porque eso lo manejo. Ese tipo de cosas uno las hace, pero no son conocimiento puro y duro del derecho, sino que son cosas que están asociadas a las habilidades de comunicación. Cómo yo voy manejando el discurso para que se escuche bonito, se escuche bien y se vaya al lugar al que yo lo quiero dirigir. O sea, si me van a llevar un tema súper concreto y yo con propiedad le digo, bueno, para eso me gustaría poder explicar o centrarme o partir desde la base de esto y esto y esto, que desencadena en esto. Evidentemente tampoco se trata de que me empiecen a preguntar por el concepto de demanda y yo me voy a hablar del recurso de apelación. No, evidentemente tiene que estar mezclado con lo que nosotros hablamos en la primera parte del conocimiento afianzado. Pero utilizar ese conocimiento a su favor. Y no solamente el conocimiento, sino que tu cuerpo. Muchas veces nosotros, y eso es algo que nosotros también pretendemos que no pase, aun cuando son interrogaciones vía videollamada, primero evitar el audio a toda costa, porque no permite evaluar este tipo de cosas, y segundo, tener espacio alrededor. ¿Por qué? Porque si yo estoy frente a la cámara muy encima, pierdo herramientas. Mis manos son una tremenda herramienta para potenciar lo que yo estoy comunicando, para manejar los tiempos de lo que yo estoy hablando. Entonces, en esa medida, cuando uno utiliza el cuerpo como una herramienta y no como un punto en contra, ¿qué pasa, por ejemplo, que si yo tengo un lápiz en la mano, porque me pongo nerviosa y lo hago de forma orgánica, que tenga sentido, ir moviendo el lápiz para formar presión, maravilloso. Pero si el lápiz me va a servir para esto, para que yo esté así, sí, lo que pasa es que nos priva. Ya, el cuerpo ya no es tu herramienta, ya no es una cosa que te sume, sino que es algo que te está restando en tu postura de colega, en este yo. Y puedes estar diciéndolo perfecto, puedes estar recitando el concepto de prescripción de pe a pa o todos los modos de extinguir de 1567 de manera impecable y en orden numérico, o los créditos de primera clase impecablemente del 1 en adelante, pero si estamos así temblorosos y con la voz rápida y con esa postura de por favor sáqueme rápido de aquí, le priva. Por muy bien que lo estés diciendo, le va a privar a tu examen de grado, ¿ya? Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser una herramienta a nuestro favor y no que nos juegue en contra, y eso no se trata de estar más o menos nerviosos. Todos estamos nerviosos cuando enfrentamos nuestro examen de grado. Evidentemente que sí, es una instancia que esperamos durante años y luego nos enfrentamos en la eventualidad y en el mejor de los casos una sola vez en la vida, ¿ya? Pero lo importante es no tener nervios, porque los nervios van de cajón, sino que guardar, apretar esos nervios en la bata y decir, no están, que desaparezcan. A nivel de postura corporal, no están. A nivel de voz, de posicionamiento vocal, no están. Y ya no soy el pollito de pregrado que no sabía hablar, sino que soy una persona que está lista
para el desarrollo de la profesión. O sea, que te manden de tu examen de grado a jurar, una cosa así. Y que a recibir gente, atender gente, a desarrollar la profesión. Eso es lo que buscan tus profesores. Sobre todo cuando son profesores de cuna, que pasa mucho en la central. La central tiene mucho profesor centralino. Entonces, y nos pasa también a nosotras como abogadas centralinas las 4, uno cuida lo que sale de su escuela. Entonces, evidentemente, si tu profesor es centralino y ve que tú vas a salir de la central, lo que quiere ver es una persona capacitada. Que cuando digan, ay, ¿qué de universidad eres? Bueno, de la Universidad Central, digan, ah, qué bueno. Le digan, chuta. No, po. Entonces, y eso se da un montón en la central. Entonces, es importante que nosotros mezclemos y unamos de manera absoluta el conocimiento con esta postura de estoy aquí y estoy bien, básicamente, ¿ya? Y hablemos de la comisión. Ya que estamos hablando de los profesores, sentémonos a hablar de la comisión, porque el día del sorteo es casi tan traumático para los gradistas como el día del examen de grado, pero vamos a ver qué tan importante es. E insisto, no yo, sino que también vamos a ver una nueva intervención, ¿ya? Yo trato de que el sorteo, que lo hacen generalmente conmigo de manera online, por intermedio de Teams precisamente, ya no hay que venir presencial a la oficina a sacar una bolita de una bolsa como era antiguamente, casi una lotería. Efectivamente trato de hacerlo lo más grato posible porque comprendo que están muy ansiosos, muy nerviosos, hay preferencias de los gradistas, quiero que me salga tal profesor porque este profesor me han dicho, me han contado que me va a dejar explayarme, no me va a hacer preguntas tan capciosas. Yo creo que los tips que ustedes van a integrar a este respecto van a ser muy importantes porque independiente de quién te evalúe finalmente, raya para la suma, si uno tiene todas las habilidades que aquí se están poniendo sobre la mesa, debiera sortear la persona que tiene enfrente, ¿no? Debiera superar la barrera de quién te va a interrogar. Mientras tanto, complementar, mientras carga Naomi el video, que el tema de las habilidades blandas, si bien es cierto, tiene un valor de un 10% en la rúbrica que evalúa el examen de grado, 20% recordemos la cédula electiva al principio, 35% y luego 35% civil y procesal, para finalmente completar la rúbrica y la evaluación total y final con este 10% de habilidades comunicativas, pareciera poco en la ponderación y se pone de hecho al final de la rúbrica, pero sin lugar a dudas lo más importante, porque tener un conocimiento no es igual a transmitirlo. Y todo comunica en el ejercicio de dar a conocer lo que me puedan estar preguntando o de la materia que yo pueda estar conversando. La postura corporal, como muy bien decía Naomi, el hecho de hablar de manera clara, fluida, segura, expresarse de buena manera, utilizar la comunicación no verbal, paraverbal que esto implica, ayuda muchísimo a demostrarle a la comisión que usted está preparado para el mundo profesional. Así que me parece de suyo relevante ese punto también, independiente del porcentaje, reitero, mínimo que tenga en la rúbrica de evaluación, la famosa habilidades blandas o habilidades comunicativas. Claro, porque eso se traduce en lo específico en la nota, ya, sí, habló bonito, independientemente de lo que dijo, pero no es lo mismo decir, estructurar una respuesta en derecho civil, por ejemplo, no lo van a evaluar igual si lo dije bien, lo dije bonito, a solo si lo dije bien. Voy a probar igualmente, pero evidentemente va a ir subiendo, bajando dentro de las mismas evaluaciones de cátedra también. Así es. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Riveros, abogada interrogadora del equipo Asegura tu Grado, y el día de hoy quiero que hablemos sobre un interrogante bastante frecuente entre todos los gradistas, que es justamente el saber si es realmente importante el conocer a la comisión evaluadora del día de nuestro examen de grado. ¿Será importante el conocer al profesor que nos va a evaluar ese día en la cédula, el profesor de Derecho Civil o el profesor de Derecho Procesal? Bueno, la respuesta a esa pregunta es un no en un 100%, ya que si bien uno podría pensar en un principio que es importante conocer el perfil del profesor o profesores que nos va a evaluar ese día para realizar una preparación enfocada en ellos, una vez que se sortea la comisión evaluadora. Pero eso es totalmente independiente e indiferente de la preparación integral que uno debe realizar desde el día 1 cuando decida embarcarse en este camino de la preparación y estudio del examen. Ya que esto, y lo quiero que ustedes se lo graben en sus cabecitas, es muy importante que ustedes sepan que
uno debe estar preparado para rendir el examen con cualquier profesor, con cualquier comisión. Y eso justamente se logra teniendo una preparación global, eficaz, integral, que es justamente lo que hacemos y buscamos en Asegura tu Grado. Es lo que nosotras te podemos orientar en ello, ya que somos todas abogadas centralinas. Por lo tanto, quiero recalcarles que, si bien es importante conocer el perfil de los profesores, eso no va a ser determinante en el resultado que nosotros vamos a tener ese día en el grado. ¿Ya? Además de recordarles que no hay profesores fáciles o profesores difíciles. Uno siempre debe estar preparado para todo. Ya, el tema que yo iba a desarrollar ahí en el video, pero que ahora lo vamos a hacer acá en vivo, era referente justamente a la comisión. Si es realmente importante los profesores, la comisión que nos tocó el día de nuestro examen de grado. Tenemos, y esta es una interrogante que es bastante frecuente, no solamente del gradista, sino que desde que estamos en pregrado, uy, este profesor, me gustaría que este profesor me saliera en el grado, uy, este no, porque hay que decirlo, hay profesores que tienen cierta fama. Pero a pesar de eso, chiquillos que están acá presenciando el conversatorio, la comisión, los profesores que nos tocaron ya en la cédula, en derecho civil o procesal, no son importantes como tal. ¿Ya? Si bien es importante quizás conocer el perfil del profesor que nos tocó en determinada ramo o en la cédula para quizás hacer la preparación a raíz de cómo le gusta preguntar, qué temas podrían ahí salirme al respecto con ese profesor, no es relevante para el resultado final de nuestro examen de grado. Ya no hay que comenzar la preparación pensando en la comisión, sino que uno tiene que estar preparado para cualquier profesor y comisión. Eso es lo importante. Y eso, chiquillos, se logra con una preparación integral, global, eficiente, ya que justamente es lo que buscamos en Asegura tu Grado, y que cada uno de los chiquillos lo tiene desde que toma la decisión de preparar y estudiar para su examen de grado. No se toma esta decisión con el tema de los profesores cuando ya sorteamos, que yo también tengo que reconocerlo. Yo lo hice ahí con don Rafael por Microsoft, estaba muy nerviosa y de hecho como un poco insatisfecha con los profesores que me habían tocado, pero uno tenía que dar cara y decir, bueno, yo estoy preparada y puedo dar el examen de grado y triunfar con cualquier profesor. Y eso justamente lo logré con la preparación que Carla, que fue también mi interrogadora, me ayudó desde el día 1, ya con una preparación enfocada para todos los ámbitos. Mira, tratemos de no ser tan específicos con esto, más amplio, ándate por acá, porque son justamente detalles que marcan la diferencia, chiquillos. No tratemos de hacer un calvario pensando, uy, este profesor no, me lo voy a echar, no. Esos pensamientos nos restan, no nos suman. Así que, chiquillos, dicho esto, espero que sigan disfrutando del conversatorio, de lo que queda, y sigan ahí preparando para lucirse en su examen de grado. Sí. Y vamos a un ejemplo práctico de lo que dice Cata. Por ejemplo, si a alguien le preguntan cómo se prueba el dominio, uno dice prescripción. Y si uno se va a la doctrina más general, va a ser prescripción. Pero, y también es importante saber que hay harto material agregado y exclusivo de Asegura tu Grado, hay una transcripción del profesor Marco Antonio Sepúlveda en donde se pone a hacer un rant acerca de por qué la inscripción al conservador de bienes raíces sí debería aprobar el dominio y que para él estamos en esa instancia en donde sí prueba el dominio. Y claro, cuando uno está pasando por bienes y ve ese cuadro y dice, no entiendo esto, no entiendo la postura, pero ¿por qué me la tengo que aprender si la postura mayoritaria dice otra cosa? Porque cuando llega el día del sorteo y el sorteo dice Marco Antonio Sepúlveda, uno agradece y dice, ok, no solo sé la postura genérica, sino que mi preparación fue integral. Entonces también sé esos pequeños detallitos que si uno lo estudia de una manera más genérica el derecho, porque el derecho es uno solo, evidentemente, pero uno debe tener esta fluidez de poder enfrentarse a cualquier profesor, a cualquier comisión, sobre todo en esas áreas que son más de postura, manejarse bien a efectos de poder abarcarlo sin mayor problema y que tu comisión no sea objeto de sufrimiento, ¿ya? Evidentemente, cuando uno piensa en la trayectoria de los profes, te genera un poquito de repelús, pero lo importante es saber que ustedes van para allá. Así como ellos partieron,
en este camino, estudiando Derecho, tratando de convertirse en abogados, ustedes también van a llegar a ser colegas de ellos en algún momento. Así que están en crecimiento, que están aprendiendo, y tomarse el examen de grado como eso, como una conversación entre colegas, ¿ya? Aun cuando pueda parecer que es súper desequilibrado, y evidentemente a nivel de trayectoria y bagaje puede que lo sea, pero tú te preparaste y tú estudiaste para llegar a esa instancia. Ahora, antes de cerrar, porque ya estamos al final casi del conversatorio, me gustaría poder darle la palabra a María José, que sé que está por ahí también. La vi. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Quería solamente acotar una cosita respecto a cuando pedimos la fecha para el examen, que justamente tiene que ver con la comisión. Muchos de nuestros interrogados, de hecho me pasó hace pocas semanas que me decían: María José, no quiero pedir fecha para enero porque me dijeron que los profesores en enero están más complicados. Mito, hay que derribar los mitos también para pedir la fecha. Uno pide la fecha del examen de grado cuando te sientes listo para darlo, cuando terminaste tu proceso de preparación y cuando, por supuesto, sientes la necesidad de poder dar tu examen, pero no porque el mes es más simple, porque el mes es más fácil. No existe eso, los meses son todos iguales, la comisión te va a salir, como bien decían ustedes, por sorteo. Por lo tanto, el creer que esa situación pudiese afectar en algo, ya sea perjudicar o sea beneficiar en tu examen, no es correcto. Por lo tanto, hay que derribar esos mitos de la solicitud, de la fecha, ya sea tanto en el mes como también, como bien decía Catalina, en la comisión que te va a salir. Así que esa era mi acotación. Efectivamente, ¿ven? Si en realidad esto no es un invento loco del profesor, que el profesor dice: ay, no te preocupes por la comisión porque él es el que está a cargo del sorteo, sino que de verdad es una realidad. Y cuando uno lo enfrenta de esa manera, evidentemente uno tiene cosas que te cuestan más o menos y puedes conectar más con ciertos profesores. Profesores más prácticos van a conectar con gente que les es más fácil explicar instituciones. Profesores que son más teóricos, les va a ser más fácil conectar con gente que es más de memoria. Pero eso no implica que sea invalidante para ti, para tu examen de grado, una determinada comisión, ¿ya? Y bueno, en realidad vamos a cerrar este conversatorio porque hay una discusión referente al examen de grado siempre y referente a la necesidad del examen de grado. O sea, ¿por qué nos hacen pasar por este sufrimiento? Que si es necesario cerrar la carrera con esto, si llevamos años de carrera, ¿por qué tenemos que pasar por este estrés final? Y que es tan determinante para nosotros poder llegar a conseguir nuestra licenciatura, requisito evidentemente esencial para conseguir también nuestro título profesional como abogados, básicamente. ¿Ya? Y acá, bueno, cada cual, las opiniones son personales, o sea, cada cual puede afianzar la opinión que estime pertinente, pero el examen, básicamente, ¿ya? Y acá, bueno, cada cual, las opiniones son personales, o sea, cada cual puede afianzar la opinión que estime pertinente, pero el examen de grado, ya es algo que a mí mis papás me dijo cuando yo estaba preparando el examen de grado, me dijo: tú vas a estar bajo presión todo el tiempo. Hoy día es tu examen de grado y mañana va a ser un caso que es de emergencia, que necesitas verlo de aquí a mañana, que tienes que preparar algo, que tienes que hacer algo. Por lo tanto, tú vas a estar bajo presión todo el tiempo. Si tú piensas que el examen de grado es tu punto de máxima presión en el desarrollo de la carrera, te estás equivocando, porque el ejercicio de la profesión, sobre todo aquellos que van, no sé, a audiencia o que tienen a cargo caso, o lo mismo que nos pasa a nosotros con ustedes, el hecho de que cada examen de ustedes para nosotros es un nuevo examen de grado. Entonces, al final, el ejercicio de la profesión es una seguidilla de exámenes de grado. Quizás esto no suena muy alentador pensando que ustedes son gradistas en este momento, pero para eso está pensado el examen de grado, para hacer una antesala, ¿cierto?, de tu ejercicio profesional. Y que cuando tus profesores te examinen estén viendo a esa persona que va a desarrollar el ejercicio de la profesión, se va a transformar en un auxiliar de la administración de justicia y que va a dar el ancho. Que no va a llegar una persona con un caso extremo, por ejemplo, una protección en familia, que los niños están en vulneración extrema y necesita ejercer una protección, y que el abogado se le larga a llorar a parejitas con el cliente, por ejemplo. No se puede. Y no se trata de ser indolente, no se trata de que uno bloquee su parte emocional. Evidentemente las cosas te afectan, pero ese miedo, ese temor, esos nervios no tienen que ser invalidantes. Y así como esto es para el ejercicio de la profesión, esto es desde el día
que uno se empieza a formar como abogado cuando entra, ¿cierto?, a la universidad, pero sobre todo se ve materializado en este paso del examen de grado. Es tu prueba de fuego para ver, a ver, ¿eres capaz de soportar esta clase de presión un día con día y transformarte en abogado? Hay evidentemente materias que pueden sonar menos emergencia que otras, ¿ya? O sea, ya en materia civil ya no voy a ver delito, no voy a ver familia, pero ¿qué pasa cuando están a punto de embargar a tu cliente? Estás tratando de buscar la última herramienta jurídica para poder paralizar o suspender un procedimiento o para poder darle más tiempo para que se recupere. ¿Qué vas a hacer ahí? Aún así, tienes que tener la suficiente entereza para desarrollarte bien, para que no te bloquee, porque tu conocimiento va a estar ahí y tu emocionalidad no la puede bloquear. Y el examen de grado es exactamente eso. De eso se trata la postura de colega. Yo soy abogado desde mi examen de grado. Sé mezclar un conocimiento férreo que llevo meses, años desarrollando con una postura de mi emocionalidad no me la va a ganar a mis capacidades académicas, profesionales. Yo voy a ser abogado y puedo expresar esto delante de mi comisión y delante de cada cliente que se me pare enfrente. Y en realidad, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Nosotros muy mateas, 1 hora y ya está. Pero en realidad ha sido un agrado el poder estar acá. Démosle tiempo si quieren, tenemos minutos todavía, obviamente, como es un conversatorio, Sí. aquellas personas que quieran aprovechar de consultar estos tips que ustedes han entregado, recomendaciones, los datos, la experiencia que ustedes tienen, y de esa manera también podemos entregarle alguna respuesta más personalizada. Por ejemplo, Paulina Vergaray. Pauli, si gustas, yo creo que con micrófono y cámara encendida, mucho mejor, para que podamos escuchar y verte también. Y si alguien más quiere intervenir, levanta la manito y le damos la palabra. Aprovechen esta gran oportunidad, esta gran posibilidad. Mientras tanto, pueden complementar ustedes mismas algo de la información que se ha entregado, mientras alguien ahí de los que está oyendo se decide a participar. Sí, sí, es la idea Ahí también ven de esta... una primera manito. Sí. Hay una mano de Constanza. Vamos, Constanza, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. Con micrófono nomás, que estoy en la peguita, entonces Bueno. me da cosita que se vea toda la plaza. Y yo voy a dar el examen con ustedes, chicas, en marzo del próximo año. Estoy súper nerviosa, lo digo desde ya. Estoy muy nerviosa, creo que yo entré a esta carrera y entré nerviosa de mi examen de grado. Porque yo bien entré en el 2018, estuve 1 año y medio haciendo pruebas orales y no alcancé a desarrollar habilidades blandas ni nada por el estilo. Fueron 2 años de pandemia y ahora mi último año yo no di exámenes de orales. Entonces, bueno, era como un paréntesis. Estoy muy nerviosa, pero confío en que ustedes me van a ayudar y yo he visto que muchos salen con sus 7 de asegura tu grado y se me tiene así como full. Entonces, como que estoy muy ansiosa, pero a la vez me quiero tomar enero y febrero para descansar. De todas maneras, quería preguntarle, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos cuando estamos en último año, es algo que se repite constantemente y es algo que no te suelen explicar. Es si, ¿qué es lo recomendado? Dar tu examen de grado pudiendo hacer la práctica. Yo sé que muchos tienen que trabajar. Entonces, yo también trabajo, lo bueno es que yo puedo manejar mis tiempos porque es algo independiente. Entonces yo no dependo de alguien que me tenga ahí como 20, ya, ponte tú 10 horas al día trabajando full. En ese sentido puedo manejar mis tiempos y yo podría hacer mi examen y a la vez hacer la práctica. Pero me quiero enfocar igual al 100 en el examen de grado. Yo creo que eso es lo más recomendado, eso es lo que me han dicho algunos profesores que yo sé que son profesores secos, entonces como que yo confío en sus palabras y no sé lo recomendado para los demás. Yo creo que esa es mi postura, primero dar mi examen y después hacer la práctica, pero la verdad es que no sé cómo lo han hecho los demás. No he tenido esa oportunidad de conversar con egresados que lo hayan hecho de esa manera. Ya, no sé si alguna de las chicas los va a querer contestar. Eso era, gracias. Y podemos complementar entre todas, o sea, en mi opinión, yo siento que el preparar el examen de grado con la práctica igual es un gran desafío, que justamente no hay que tomarlo a la ligera. Si hay personas que lo hacen y les resulta, pero también uno tiene que ver el desgaste físico, emocional que eso incluye. Ya la práctica es demandante, además que decirlo, que no es remunerada, es igual como que una desmotivación,
Pero hay que pensar algo bien importante. El examen de grado tiene un plazo en la Universidad Central, por lo menos, mientras que la práctica no. Y eso igual es algo que estar contra el tiempo, estudiando y preparando este examen tan importante en la carrera, no es la idea, no es bonito. Nosotros hemos estado en situaciones ahí con chiquillos que están ahí con límite de plazo y que afortunadamente han salido victoriosos ahí, sobre todo en agosto, pero no es agradable. O sea, uno por circunstancias de la vida tiene que quizás no pudo estudiar en su momento y hacerlo con tiempo, tranquilo. Pero uno tiene que pensar en el tema de que la salud mental, sobre todo en estos tiempos, es muy importante. Y ya el examen de grado es algo que nos desgasta, nos estresamos, nos frustramos, y sumarle un peso extra solamente por sentir que estamos avanzando, quizás no es lo óptimo. Y además, si uno quiere brillar y que le vaya excelente en el examen de grado, quizás uno tiene que hacer una balanza, poner ambas ahí y decir, pucha, ¿qué pesa más? La práctica igual me puede esperar. Son 6 meses, pero puede esperar. Eso es mi opinión. Ahí quizás también le respondemos la duda a Alan. Además de que la práctica, no todas son iguales, depende en la que tú lo hagas. Si lo haces, por ejemplo, en familia o en penal, hay algunas que tienen presencialidad al 100%. En familia, por ejemplo, tienes audiencia todas las mañanas, entonces ocupa mucho de tu tiempo. Como bien decía la Catalina, efectivamente sí, puedes complementar, pero no es tan simple como a lo mejor manejar tus tiempos con trabajo y además con estudiar para el examen. Entonces, sí es mucho más relajado poder estudiar, preparar tu examen de forma tranquila y después ya poder dar tu práctica, porque en realidad no es tan simple como se ve. Como te digo, en familia muchas veces dicen, no, es solamente un día que tú tienes atención al público, pero todos los días tienes que revisar escritos, todos los días tienes que subir escritos, todos los días tienes que contestar tu teléfono, todos los días tienes que ir a audiencias, entonces ocupa bastante de tu tiempo. La idea es que la preparación sea íntegra y porque además, cuando llegan a una parte del proceso de la preparación, empiezan con la ansiedad de que cuánto falta para terminar. Con la preparación de tu práctica, además, se hace un poco más lento. Entonces, la idea es que la preparación del examen sea continua para que las materias que vas viendo puedan irse repasando conjuntamente y dar tu examen lo más pronto posible. Retardar el proceso de rendición del examen no es muy beneficioso porque hace que se te olviden algunas materias, que tengas que volver atrás constantemente. Entonces, eso también lo hace la práctica, en el fondo, que te quita mucho más tiempo del que tú ya tenías para disponer. Eso. Ahora, y si somos honestos, todos tenemos vidas aparte del estudio al examen de grado, y de repente, y no hay interrogado, que no hay un día en que uno le diga, bueno, nos encantaría paralizar la vida alrededor para estudiar tranquilo, pero eso no pasa, hay cosas que no se detienen. ¿Ya? Los que tienen hijos, los que tienen trabajos, esas cosas no van a parar porque uno quiera más tiempo. Entonces, si eso está bajo tu control, si es algo que tú puedes decidir, lo más adecuado es tomarte el tiempo necesario y tomarlo con altura de mira, decir, esto es un proceso demandante, desgastante, académica y emocionalmente, cerremos este ciclo y partimos con el siguiente. Y si quieren, parten inmediatamente después, o sea, creo que Catalina y yo también, María José, pero inmediatamente después, o sea, yo di mi examen de grado el 14 de agosto y yo podía pedir hasta la quincena y yo pedí al tiro la práctica y partí en septiembre. Entonces, si quieres hacerlo continuo porque quieres correr, bien, pero tómate el tiempo y las energías necesarias para desarrollar los procesos como corresponde. No sé si hay alguna otra duda que quieran hacer, una pregunta. Sí, yo por ahí vi Javier Espinosa, creo que tenía la manito levantada, y bueno, aprovecho a saludar a Marisol, que ahí nos está saludando por el chat. Hola Marisol. ¿Sí? Hola Marisol. Sí. Ya, hola. Javi, tu turno. Ya, yo soy Javiera Espinosa. La verdad es que tengo, más bien no sé si es como una duda, yo no suelo mucho hablar con mis compañeros que están también preparándose para el examen de grado, porque yo siento que me frustro mucho, que a veces siento que gente avanza muy rápido y yo a veces me estanco.
Yo no sé si a ustedes les pasó, por eso quiero hacer esta pregunta, de que si en algún momento eh, se sintieron como ya, no sé, cansadas, agotadas, como el lado B de la preparación al examen de grado, porque hoy a mí, por ejemplo, me está pasando esto y a veces no sé cómo abordarlo. Yo soy mucho de estudiar y cuando no estoy estudiando, yo prácticamente me siento culpable porque digo, estoy perdiendo mi tiempo y debería de estar estudiando, repasar algunos conceptos. Materia, sobre todo en procesal, que es una relación de amor y odio que tengo con ese ramo, así que pues nada, esa es mi pregunta. Sí. Lo de la Javi me consta, porque nosotras trabajamos juntas. O sea, trabajamos juntas en el examen de grado, es interrogada mía, y de verdad que ella es muy matea. Le voy a poner ahí la fichita porque de verdad que es así y de verdad siente culpa si no estudia. Y evidentemente que nosotros también, es una conversación que hemos tenido también con Javi en algún momento. Había días que yo avanzaba una página y no podía dormir porque estaba llorando, porque tenía culpa, porque no estudié, y no podía estudiar porque estaba cansado y tenía sueño y no aprendía nada. Y era un círculo vicioso. Como hay días que uno estudia maravilloso, avanza 50 páginas y como si nada, pero esto es paso a paso. O sea, esto en realidad es un proceso a largo plazo y hay días maravillosos, como hay días que uno siente que esto no va a acabar nunca, que jamás lo va a dar. El otro día me reía porque me apareció en Facebook un meme, Facebook suena muy boomer, pero en un meme que compartí durante mi proceso de preparación de grado, que de hecho creo que etiqueté a Carla, de hecho, porque decía como que ya me veo dando el grado en el 2034. Gracias a Dios no pasó, pero así me sentía, muy estancada. Y es parte del proceso, sobre todo los que nos tenemos que tomar un poco más de tiempo, pero estos procesos son personales, súper personales. Yo siempre les cuento a modo de animarlos. Mi proceso de grado duró 2 años, 2 años, porque la vida entre medio pasa. Y hubo que paralizarlo para trabajar un par de meses, y hubo que paralizarlo porque cosas pasaron. La vida pasa entre medio del examen de grado y por lo tanto estos procesos son únicos y personales. Al final del camino yo obtuve un resultado súper satisfactorio y que dije, ya, valió la pena para atrás, porque aprobé mi examen de grado y con un buen resultado. Pero eso no significa que no haya costado para atrás. Uno después muestra las fotos con la champaña nomás, pero los días de llanto, el día haciendo carteles, el día en que yo me senté y que la Carla me preguntaba reposición y yo era incapaz de contestar reposición, no porque no lo estudiara, sino porque de verdad que no me salían las palabras, esas cosas también pasaron. Y todos tenemos nuestra historia de llanto en Asegura tu Grado. Todas tenemos nuestra historia de llanto. Todas. A todas nos pasó, Javiera. No, tienes que estar tranquila con tu proceso porque a todas nos pasó. Todas tuvimos que suspender más de una vez porque no estábamos listas, porque estábamos cansadas, porque teníamos ganas de hacer otra cosa también. Como dice la Naomi, todas lloramos. Yo lloré con incidentes, la Naomi con la reposición. Todas lloramos en las interrogaciones. A todas nos pasó en algún minuto, todas tenemos también ese ramo, como yo también le digo siempre a mis interrogados, de el que te gusta o no te gusta, también hace que te afecte al prepararlo, porque uno ya se cierra con eso, no me gusta tanto, entonces me cuesta más. Eso también hay que dejarlo fuera, o la distinción de este ramo de civil y procesales para efectos de preparar o de estudiarlo, pero al final, como dicen las chiquillas, el derecho es uno solo, entonces también hay que agarrarle cariño. Después es lo que más va a ocupar, por eso que también son los ramos que se preparan para el examen, pero a todos nos pasó, todos tenemos nuestros tiempos, cuando conversas con otros compañeros y te dicen, no sé, pues yo voy en Civil 7 y tú recién vas en Civil 3, pero resulta que tú vas en Civil 3, pero lleváis también Procesal 3, po. O sea, lleváis más ramos al final. Entonces, la comparación de repente también no es tan profunda porque todos tenemos procesos distintos. La forma de prepararlo también es diferente. Hay algunos que se demoran un montón en algún ramo, pero otro ramo lo pasan así rápido, por el gusto, por lo que te acuerdas, por cómo te lo pasaron, porque todos también en la universidad tuvimos con profesores diferentes. Entonces, eso también hace que tengamos una base distinta y tener que aprender cosas distintas. Por lo tanto, nada se parece a la del otro. Y como te digo, y como también dice la Naomi, también pasa tu vida. O
sea, el proceso del examen, como es tan largo y como uno se dedica a esto el 90% del tiempo, sin perjuicio de que algunos tienen familia, hijos, cierto trabajo, etcétera, también te hace estar más susceptible. Cualquier cosa que te pase en la vida se agranda el triple, porque no te deja estudiar o porque no puedes estudiar como tú quieres, entonces también se culpa eso. Entonces, todo nos pasan cosas diferentes. Hay gente que prepara el grado y no le pasa nada y toda su vida es fantástica e ideal, pero hay otros que no, pues. Entonces, también tenemos que aprender a poder subsumir eso. De repente, el examen también se alarga por otras cosas externas a ti. Yo me demoré 1 año en preparar mi examen. Cuando pedí fecha, tuve que esperar porque mi cédula fue en tributario y el profesor de tributario estaba de viaje. Entonces, tuve que esperar más meses, seguir estudiando, aunque yo no quise hacerlo. Entonces, no me podía culpar por eso, en el fondo. Tampoco era una responsabilidad de nadie, era solamente porque así es, y punto. Cada uno tiene su momento y su tiempo, así que no hay que culparse por eso. Sí, totalmente. Y darle tranquilidad a la Javi, yo también era igual que ella. Estaba, no sé, en un cumpleaños y con la culpa de por qué no estoy estudiando, o estaba haciendo cualquier otra cosa, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo aquí? Si debería estar estudiando. Pero igual es cosas que la mente nos pasa una mala jugada y uno tiene que también sopesar. Sí, también en la salud mental, en el tema del examen de grado es muy importante y no pensar que tenemos que estar 24/7 estudiando. No. Tener momentos de ocio, de hacer cosas que te gustan es muy sano. Quizás no todos hacemos ejercicio, quizás otros cantamos, pintamos, lo que sea, pero lo que te guste. O jugar por internet, no sé, lo que sea. Lo que no todo sea estudio. Ya a veces uno es como maniática y que no, pero ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo tiempo, tengo que estudiar, pero es cosa que uno tiene que ir a manejar y disfrutar la vida. O sea, al fin y al cabo, el proceso del examen de grado ya es demasiado estresante como para que uno misma le sume más terror al tema. ¿Ya? Sí. Así que nos consta a todas las chiquillas, a todo el equipo, que la Javi es bien matea, así que tiene que seguir dándole ahí. Muchas gracias. Sí, y de hecho lo que decía la Cata es súper importante, tener actividades que te saquen del estudio en donde tu cabeza esté completamente en otra. ¿Ya? Evidentemente no vamos a tener una actividad que nos saque del estudio 8 horas al día, o sea, que nos desconecte total del estudio, porque así no nos va a permitir avanzar tanto, pero tener un bloque de 1 hora haciendo concentradamente algo que ocupe tu cabeza y te permita una nivelación, ¿ya? O sea, la cabeza también es súper compleja y la necesitamos a full, y si la sobreexplotamos, podemos colapsar. Lo hemos hablado con Javi, también con cada cual habla con sus interrogados. No nos sirve de nada que lleguen sabiendo todo al día antes del examen, les den mental breakdown, no lo puedan dar. Entonces, esto es integrar, o sea, tienen que llegar conociendo, sabiendo, expresando bonito, pero tienen que llegar enteros también, para poder dar un buen examen de grado. Muchas gracias, Naomi. ¿Alguien más ya para ir cerrando? ¿Alguna última intervención? Luego de todo este ejercicio sobre la procrastinación, que es esto de dejar las actividades importantes por otras que son más placenteras, pero que no tienen la misma relevancia, y que ustedes claramente han demostrado que lo que se está pidiendo entonces es que exista efectivamente una actividad que pueda ser complementaria o algo que te agrade, que te guste, pero que te vaya también enfocando en el proceso, te vaya en alguna medida complementando las horas de estudio que uno debe tener para que no sea solamente todo estudio. Coincido con ustedes también en ese sentido. Una suerte de procrastinación consciente. Sí. Para los que les gusta cantar, lo hacemos mucho para que uno tenga después ánimo de trabajar o de hacer las cosas, de estudiar, de leer, etcétera. Eso, entonces, no sé si no hay ninguna otra pregunta, ya solo recalcar eso, esto es la antesala de lo que se viene para el resto de la vida, así que con toda la garra del mundo, si tienen la intención de buscar a alguien que les prepare y que les acompañe en este proceso, nosotras vamos a estar encantadas de la vida de poder ser partícipe. Nos tomamos los procesos de cada una de manera muy personal, vivimos sus procesos y sus exámenes de una manera de verdad que muy muy interna. Nosotros, el día de los exámenes de grado, nosotros en la mañana empezamos, hoy día le toca, y se nos aprieta la guata y todo, porque en realidad uno forma vínculos con ustedes y su éxito se transforma también en nuestro éxito.
porque si bien es primordialmente suyo, de su trabajo, de su esfuerzo, de su disciplina, el contribuir con ustedes y el acompañarle en este proceso, para nosotros es un honor que confíen en nosotros, así que ahí vamos a estar disponibles en todas nuestras redes sociales para que puedan encontrarnos y hablar con nosotros, y en el caso de que elijan prepararse con nosotros, también para acompañarles día a día en su proceso personal. Hay un bonus Hay una track, parece manito que arriba. Francisco. Sí, Sí. Francisco quiere decir algo al cerrar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy gradista de ATG, de hecho. Ya estoy por casi en las últimas etapas. Voy a encender mi cámara mejor para que de seguro así me van a reconocer. No sé si... Ahí sí. Bueno, comentar principalmente que ha sido un proceso bastante... ¿cómo definirlo? Denso, es un proceso denso, pero a la vez se ha hecho más ameno gracias a Carla, porque Carla es mi interrogadora. Principalmente yo partí en un principio preparándolo solo y no alcancé a durar un mes, porque la verdad no tenía como la certeza si realmente estaba aprendiendo o no estaba aprendiendo. Entonces, bajo ese aspecto conocí a ATG y bueno, de partida Carla ha sido un pilar súper importante en mi preparación, porque la verdad es que yo soy demasiado ansioso. De hecho Carla lo sabe. Cuando yo comencé con mi preparación, para mí el foco principal era ya, ¿en qué fecha? ¿En qué día? Y siempre ha sido un tema para mí el plazo, siempre el plazo, cuándo lo voy a dar, cuándo no. Pero Carla me ha ayudado a atenuar eso y a decir, no, usa esa energía en la preparación, usa esa energía para estudiar y ya llegará el momento en que se llegará a la fecha. Y bueno, ya estoy casi por terminar y ahora quizás en un tiempo más vamos a poder definir una fecha que más que nada quiero usar enero y febrero para poder repasar. Y bueno, adicionalmente Carla también ha sido un pilar en ordenar mis tiempos, porque la verdad es tanta la materia, tantas instituciones que uno dice desde un principio por dónde empiezo, por qué parte, qué es más importante, qué no es importante. Y la verdad es que eso de repente te hace bloquear un poco y dices, chuta, no puedo, o sea, es mucho. Pero Carla me ha dicho, no, tienes que partir de este tema, dedícale a esta institución calidad antes que cantidad, siempre me dice lo mismo, calidad antes que cantidad, y me ha ayudado a ordenarme principalmente con los horarios de decir, vas a estudiar 1 hora reloj y vas a descansar 15 minutos. 1 hora, descansas 15, así para completar mis 8 horas al día, que son las que yo requiero para poder estudiar. Y aparte, recrearme, eso es lo más importante, recrearse. No todo es estudio, no todo es examen de grado, tú también, de partida, todo acá tienen que saber que el grado es una etapa importante en tu vida, pero no es tu vida completa. O sea, tú también tienes que distraerte, tienes que hacer otros panoramas. Por ejemplo, al que le gusta hacer deporte, haga deporte. El que le gusta tocar la guitarra, la toca, no sé. En este caso yo me opté por el deporte, entonces para mí estudio en el día y hago ejercicio en las tardes, en las noches, y me ha ayudado bastante a enfrentar mucho mejor el proceso, estar menos ansioso, y la verdad es que hasta el momento he estado súper conforme con las chicas. Bueno, me han interrogado todas, porque la ventaja de ATG es que si bien tú tienes una interrogadora propia, también hacen cambios sorpresa entre medio. Entonces, en un principio me asustaba y decía, ¿quién es? ¿Qué pasó con Carla? Entonces, pero la verdad es que es bueno también hacer esos cambios, porque va a llegar un momento en que la comisión tú no vas a saber quién o cómo es, y también es bueno hacer esos cambios de mano para saber cómo te interroga el otro interrogador, y así poder también tú ir puliendo ciertas falencias que puedas ir teniendo en la preparación. Que es bastante relevante. Y la oralidad y la forma en cómo tú verbalizas también, Carla, me ha ayudado bastante. En un principio le comentaba yo que cuando daba mi examen de grado, o sea, cuando daba los exámenes en pregrado, me bloqueaba demasiado, de hecho al punto que no sabía qué decir o se me olvidaban las cosas. Pero Carla ahora me ha ayudado a enfrentar de mejor manera las interrogaciones, qué decir, qué no decir, usar los conectores para poder dar buenas respuestas. Me ha ayudado a eliminar las muletillas, que
Yo creo que aquí más de uno tiene muletilla, todos tenemos. Sí. En ese aspecto, la verdad, insisto, estoy súper conforme con la preparación y tengo la fe que también voy a dar un buen examen, y los que todavía se están preparando solos, les aconsejo que no lo hagan solos, porque la verdad es que es un proceso que en sí ya es difícil. Entonces tienes que enfrentar mucha ansiedad, muchos cambios de ánimo, mucha angustia. Entonces van a haber algunos días que quizás vas a estar más motivados que otros. Algún día vas a querer abarcar todo y al otro día vas a estar bloqueado, llorando. Hay muchas emociones en la preparación. Y es importante que haya alguien al lado que te esté apoyando y te esté sosteniendo y te diga, hey, cálmate un poco. Eso igual es importante, y la verdad, insisto, yo estoy súper agradecido de las chicas en general y principalmente de Carla. Y si pueden prepararse con las chicas, por favor háganlo. De hecho, son secas, son re secas, diría yo. Así que eso principalmente es mi aporte. Muchas gracias, Jorge. Siempre ahí, sabemos que Carla te tiene ahí bien en consideración siempre, te conocemos las 4, y Sí. muchas gracias por tus palabras, de verdad. Así que No, siempre muy amable. Por el tiempo. Buenísimo. Bueno, llegamos ya al final del tiempo que hemos establecido para desarrollar esta significativa actividad. Creo que así ha sido para todos los que han participado. Llegamos a tener hasta 61 personas conectadas en algún momento, así que es un buen número de egresados y egresadas que pudieron escucharle, y creo yo entender que este proceso, si bien es cierto es complejo, si bien es cierto es arduo, es totalmente posible de superar. Lo han hecho, mis queridas abogadas, ustedes bien lo saben como tales, más de 5.500 egresados de nuestra facultad en los 40 años de historia. Y en una época, recordarán, donde no existía cedulario, no habían interrogadores que te apoyaran, no había una oferta que hoy día existe en el mercado para llevar este proceso de mejor forma, y evidentemente los resultados también eran otros. Por lo tanto, yo creo que todas estas buenas circunstancias que hoy día tenemos en nuestra facultad, y que ustedes puedan, por ejemplo, hoy día conversar con sus compañeros en proceso de preparación, evidentemente hay que aprovecharla. Aprovechen también que hoy día tenemos acá en la OASE un equipo humano que los recibe permanentemente, y que nosotros estamos tratando de acompañarles también en la etapa vinculada con la licenciatura y titulación para hacerla más amena, y de esa manera la vayan completando en tiempo y forma, como dijimos al principio de este séptimo conversatorio que está llegando a su fin. Así que no me queda más que agradecer al equipo de ATG. Yo sé que se lucen en la labor que realizan y se suman también a otros abogados y abogadas nuestras que se dedican a la preparación y lo hacen de muy buena manera. Me cabe solo señalar que la propia facultad tiene también hace ya 7 años su propio curso de preparación para el examen de grado. Por lo tanto, todos los egresados saben que existen montones de alternativas para que este proceso sea acompañado y tenga el mejor resultado posible. Y esa es la idea, ¿no? Entregar las herramientas, los tips, los consejos y la experiencia que hoy día ustedes han transmitido de muy buena forma. Así que mis respetos, mis cariños para ustedes. Esta es su casa, la casa de todo abogado centralino. Por lo tanto, es muy grato poder haber compartido con ustedes esta tarde. Muchas, pero muchas gracias por el tiempo también. Muchas gracias a usted, don Rafael, y a todos los asistentes. Recordar que aquí ya en Asegura tu Grado estamos con cupos disponibles para diciembre y también ya para el 2023. Estamos con los brazos abiertos para recibirlos a todos. Así que muchas gracias a usted por la organización, a Naomi, a María José y a todos que participaron, y mandarle un saludo muy grande a nuestra fundadora, jefa, Carla, que hoy día está de cumpleaños. Sí, que está de cumpleaños. Saludos para ella. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias, muchas gracias por la asistencia. Entonces, bien, en ATG, muy bien. Un abrazo, chiquillos, a todos los conectados. Espero que les sea de la mayor utilidad del mundo. Esperamos poder estar conectándonos por las redes que ya les mencionábamos. Asegura tu Grado en todas partes, marca registrada, así que nos van a poder encontrar en cualquier red social. Gracias, profesor, por la instancia, y con eso ya cerramos.